Para iniciar el software Air.e, haga doble clic sobre el icono que se ha creado en su escritorio tras finalizar el proceso de instalación. Aparecerá la ventana de login del sistema, en el que se le solicita que introduzca su nombre de usuario y su contraseña. Asegúrese de que el dominio con el que está trabajando es local. Pulse el botón aceptar y el sistema le preguntará si lo que desea es crear un nuevo ciclo de vida, abrir un ciclo de vida existente o ejecutar el manual de usuario del software. Seleccionando abrir ciclo de vida, aparece una ventana con la lista de los cálculos de huella de carbono existentes dentro del dominio. Podemos ver que estas huellas de carbono se pueden corresponder a productos, servicios o corporaciones. Y en algunos casos podemos haber creado versiones de un ciclo de vida. Cuando creamos una versión nueva de un ciclo de vida nos aparece en forma de árbol. Y las diferencias entre una versión y otra se pueden ver a la derecha en el campo de descripción. Si seleccionamos uno de los ciclos de vida correspondientes a una huella de carbono, veremos a la derecha los detalles de la misma, la fecha de creación, la descripción y el total de la huella calculada por unidad funcional para ese ciclo de vida. Desde esta ventana también podemos eliminar un ciclo de vida seleccionado. Haciendo clic en el botón abrir, aparece la ventana de diseño del software. En esta ventana de diseño podemos ver el ciclo de vida que hemos creado correspondiente para calcular la huella de carbono. Este ciclo de vida está compuesto por elementos que hemos arrastrado desde la barra derecha del software, dentro del área de dibujo del sistema, y unido con flechas de relación. En esta ventana principal podemos encontrar 4 áreas diferenciadas. La barra de trabajo, en la que tenemos iconos para crear nuevos ciclos de vida correspondiente a nuevos cálculos de huella de carbono, abrir ciclos de vida existentes, guardar todos los ciclos de vida que tenemos abiertos en este momento y crear nuevas versiones y exportar o importar ciclos de vida. Dentro de la pestaña de diseño del software tenemos la vista de detalle, en la que está dibujado el ciclo de vida correspondiente, y la vista general, en la que tenemos cuadros en color azul correspondientes a todos los ciclos de vida que conforman la huella de carbono que estamos calculando. En este caso tenemos un único cuadro azul, ya que no tenemos ciclos de vida anidados dentro de nuestro diseño. Para ver los detalles generales del ciclo de vida podemos hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de las áreas blancas del diseño y seleccionar la opción Ver datos. La ventana que aparece está compuesta de 4 pestañas diferentes en las que se encuentran los datos del cálculo de huella de carbono que estamos realizando. Estos datos generales se corresponden al autor, al nombre, a la descripción del ciclo de vida y del cálculo de la huella de carbono que vamos a realizar, el periodo de tiempo con el que queremos trabajar, la ubicación, el país, la normativa con la que queremos que se diseñen los informes finales y de verificación y el producto del servicio para el que vamos a realizar el cálculo de huella de carbono.
En la pestaña Documentación introduciremos los datos generales que describen el cálculo de huella de carbono que estamos realizando, los objetivos que queremos alcanzar con el mismo, si existe una regla de producto, un PCR, en el que nos estemos basando para realizar el cálculo de la huella de carbono, si se trata de una versión, cuáles las diferencias con las versiones anteriores, el alcance, el límite y si existe algún tipo de asignación o regla de asignación que hayamos aplicado que sea interesante. En la parte inferior, en la pestaña Unidades, indicaremos el nombre de la unidad funcional para la que queremos realizar el cálculo de la huella de carbono. En este caso se trata de una botella de vino, el total de unidades funcionales para el periodo de tiempo que vamos a utilizar como referencia en el cálculo de la huella de carbono. Y en este menú, en esta tabla inferior, llamada unidades de aplicación, la relación entre las unidades funcionales y las unidades estándar existentes que nos puedan ser de utilidad. Por ejemplo, en este caso, hemos creado una referencia entre la producción anual para este vino y la superficie en hectáreas del viñedo. Para crear esta relación hemos introducido aquí la cantidad de unidades funcionales por cantidad de unidades estándar para las que queremos utilizar para realizar el cálculo. En este caso hemos creado también una relación entre unidades funcionales y peso, indicando que 14.277 botellas corresponden a 15.367 kilos de uvas en racimo. Podemos modificar estas entradas haciendo clic en el botón modificar, eliminarlas o crear nuevas. También tenemos la posibilidad de crear unidades, lo que se denomina unidades de usuario dentro del software. Serían conceptos que no corresponden a unidades estándar de masa, peso, volumen, pero que nos puedan resultar de utilidad dentro del software. Por ejemplo, podemos crear la unidad de usuario día laborable. Y luego especificar dentro del ciclo de vida que en un año, en el año 2009, hubo 220 días laborables. De esta manera podremos introducir posteriormente valores dentro del ciclo de vida utilizando como referencia la unidad de usuario día laborable. El diseño del ciclo de vida se realiza arrastrando elementos desde la barra derecha de la ventana de diseño dentro del área de dibujo del sistema, de la siguiente manera. Si yo quiero añadir un nuevo componente dentro del ciclo de vida, lo arrastro manteniendo pulsado el botón del ratón y cuando lo suelte dentro del área de dibujo aparecerá una ventana en la que tendré que introducir los detalles generales del nuevo elemento que estoy creando. En este caso, si se trata de un componente, pondremos el nombre, en este caso puede ser abono para abonar el viñedo, una descripción del mismo, en relación a qué unidad voy a introducir los datos dentro de este nuevo componente. Por ejemplo, puedo indicar que voy a introducir la cantidad para cada hectárea dentro del viñedo y luego haciendo clic en la pestaña Materiales, añadir los diferentes
elementos que componen el abono. Haciendo clic en el botón buscar, selecciono dentro de categoría, en este caso por ejemplo, la entrada abonos, y veo que dentro de la base de datos del sistema tengo el fertilizante con una composición determinada. Aquí introduciría en el campo cantidad la cantidad en kilos, toneladas, gramos, o la unidad que desee de peso, en relación a la unidad que hemos introducido en el campo de datos generales, en este caso para una hectárea de viñedo. Podría indicar que utilizo 12 kilos de fertilizante por cada hectárea, haciendo clic en el botón añadir. Los datos de factor de emisión, reducción de CO2 o huella hídrica, incluso el campo coste, se rellena automáticamente al seleccionar el elemento dentro de los existentes en la base de datos. Vemos cómo se modifican automáticamente los datos de factores de emisión, costes o huella hídrica. Si el elemento que queremos añadir no se encuentra en la base de datos del sistema, podemos crear uno nuevo haciendo clic en el botón nuevo. Dentro del elemento componentes, además de los datos generales, podemos especificar conceptos más complejos, como el correspondiente a uso del terreno, emisiones asociadas a modificaciones en el uso del terreno, emisiones directas que se puedan producir asociadas a este elemento, emisiones del suelo u otros datos. En otros datos podemos incluir o adjuntar ficheros externos correspondientes a facturas de suministradores, facturas eléctricas, facturas de combustible, que van a permitir verificar el cálculo que estamos realizando. Para ello iríamos a la pestaña Otros datos y dentro de Documentos adjuntos haríamos clic en el botón Añadir. También podemos añadir direcciones web en el sistema que sirvan de soporte a la hora de verificar el cálculo que estamos realizando o entregárselo al cliente final. Haciendo clic en el botón Aceptar, aparecerá el nuevo elemento dentro del área de dibujo. Podemos modificar su posición seleccionándolo con el ratón y arrastrándolo. Si queremos eliminar un elemento, basta con pulsar el botón Suprimir en la parte inferior, en la barra inferior de la ventana del software, encontramos botones para realizar zoom sobre el dibujo correspondiente al ciclo de vida, botón para activar la animación del ciclo de vida. En este caso lo que veremos son bolas que unen los diferentes elementos dentro del ciclo de vida y cuyo tamaño se asocia a la cantidad de emisiones de CO2 equivalentes asociadas a cada elemento dentro del ciclo de vida. Podemos ver que todos los elementos que componen el diseño tienen una cantidad de huella de carbono. La suma de estas cantidades, tras realizar los cálculos correspondientes, son las que conforman el total de huella de carbono por unidad funcional, que podemos ver en la parte inferior derecha del software.
En la barra derecha de la ventana principal de la aplicación tenemos componentes correspondientes a materias primas o elementos que formen parte del ciclo de vida, nuestro producto, servicio o corporación, procesos, en cuyo interior podemos tener consumos energéticos, consumos de combustible o emisiones directas, residuos, etapas de transporte, que se pueden corresponder a transportes de suministradores, de distribución, o transportes internos, la posibilidad de crear coproductos, si estamos hablando de la elaboración de un producto en el que exista en algún momento coproductos que dispongan de su propia huella de carbono. También podemos incluir sumideros de CO2, ciclos de vida anidados, acceder a base de datos de factores de emisión externas, como puede ser EcoInvent, y la posibilidad de acceder a la biblioteca de favoritos que haya creado el usuario. Con el botón dibujar relación podremos crear flechas que unan los diferentes elementos que conforman el ciclo de vida. Para ello, hacemos clic en dibujar relación, hacemos clic en el primer elemento y hacemos clic en el segundo elemento con el que lo queremos unir. El sistema nos da la posibilidad de añadir un nombre, una descripción a esa nueva flecha que hemos creado dentro del sistema. Si queremos eliminarla, la seleccionamos con el ratón y pulsamos el botón suprimir del teclado. Para ver los detalles de cualquiera de los elementos, basta con seleccionarlo y con botón derecho hacer clic en ver datos. En este caso, para un elemento de tipo transporte, en primer lugar veremos los datos generales que lo identifican, su nombre, su descripción, el porcentaje de asignación, en caso de que cualquiera de los elementos, ya sea de tipo transporte, de tipo componente o proceso, esté compartido entre diferentes productos, tendríamos que indicar el porcentaje de asignación que hemos calculado para la huella de carbono que estamos realizando. El sistema automáticamente nos presenta el porcentaje con respecto al total de la huella de carbono de este elemento, de la huella de este elemento, y en la parte inferior podemos ver la huella calculada para el elemento. En los elementos de tipo transporte disponemos de los datos generales indicando la etapa a la que podemos asociar el transporte que estamos creando, puede ser adquisición del material, producción, distribución, uso o fase final, y los diferentes transportes utilizados dentro de esta etapa. En este caso, por ejemplo, que se trata de crear un elemento asociado al suministro de las barricas, podemos ver en transportes utilizados los diferentes camiones con sus características generales. Para crear un nuevo transporte, haríamos clic en el botón nuevo, le daríamos un nombre, buscaríamos haciendo clic en el botón buscar dentro de la base de datos del sistema, en general mercancías, carretera, buscar, nos presentará todos los diferentes modelos de camión existentes en la base de datos interna del sistema. Seleccionando el botón aceptar, nos
el sistema rellenará automáticamente los datos correspondientes al factor de emisión, la capacidad, el tipo de combustible utilizado o el consumo del tipo de transporte que hemos seleccionado. Luego depende de nosotros el indicar la capacidad utilizable de este transporte o la cantidad de kilos del material que estamos transportando, que llevamos en este caso en un camión, la distancia en kilómetros, millas, yardas o pies, la distancia en cualquier unidad de distancia de las existentes para el viaje de ida, la distancia para el viaje de vuelta y la cantidad de viajes totales que estamos realizando. Haciendo clic en el botón guardar, vemos que hemos creado un nuevo tipo de transporte para esta etapa de transporte que tiene una huella de 1085 gramos de CO2 equivalente. Podemos eliminar el elemento. En una etapa de transporte también podemos duplicar transportes y modificar sus datos haciendo clic en el botón duplicar. Esto nos permite introducir la información de forma más rápida en el sistema. El concepto de capacidad utilizable tiene mucho que ver con el concepto de transportes públicos, transportes privados o transportes colectivos. En la pestaña Otros datos podemos añadir documentación externa que certifique o que valide la información que estamos introduciendo.